¿Cómo logró Mark Cuban pasar de la nada a convertirse en un multimillonario? Cuando muchos hubieran optado por la desesperación, Mark Cuban tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En este video te revelaré la inspiradora historia de un hombre que se convirtió en millonario precisamente en el momento en que perdió su empleo cuando ya lo habían despedido de 3 empleos consecutivos. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque revelaremos el secreto detrás de su sorprendente giro de fortuna. Antes de adentrarnos en esta fascinante historia de éxito, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle de la vida de este y otros extraordinarios emprendedores. La historia de Mark Cuban es una de pasión y perseverancia, como la de cualquier emprendedor exitoso. Nació el 31 de julio de 1958 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, en el núcleo de una familia de clase media baja. Desde temprana edad, demostró un talento innato para los negocios, particularmente en comprender la oferta y la demanda, así como la habilidad de ahorrar. A los escasos 12 años ya había vendido suficientes bolsas de basura para comprar un par de zapatos que le gustaban. A pesar de sus talentos, Mark optó por dejar su último año de preparatoria para ingresar directamente a un colegio técnico y posteriormente se matriculó en la universidad. Lo que lo diferenciaba era su deseo insaciable de aprender y de hacer las cosas de manera diferente. En lugar de seguir la ruta convencional de adquirir un préstamo estudiantil para pagar sus estudios universitarios, Mark optó por pagar su educación dando clases de baile, demostrando su capacidad para pensar fuera de lo común. Una vez graduado, Mark se embarcó en su carrera profesional en el Banco Mellon de Pittsburgh, justo cuando las entidades financieras estaban comenzando a adoptar la tecnología informática. Fue en ese entorno que desarrolló un profundo interés por la tecnología y las computadoras, lo que eventualmente lo llevó a mudarse a Dallas. Fue en esta ciudad donde comenzó a vender programas de computación y poco tiempo después fundó su primera empresa, Microsolutions. A finales de los años 80, el libro Sacando rédito al sueño americano, Cómo retirarse a los 35, de Paul Terhorst, se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de Mark Cuban. Abrazó la filosofía de ahorrar dinero y vivir de manera austera, una de las ideas centrales del libro. Esta mentalidad de ahorro y su deseo de invertir en sí mismo fueron fundamentales para su éxito futuro. Tras la venta exitosa de Microsolutions, Mark no se detuvo ahí. En 1995, junto a su compañero de universidad, Todd Wagner, fundó Audionet, que luego se convirtió en Broadcast.com. La empresa se convirtió en una de las pioneras en la transmisión en línea y rápidamente atrajo la atención de inversores y empresas líderes en tecnología. Una empresa que posteriormente sería adquirida por Yahoo por la impresionante suma de $6 millones. Este evento marcó un punto de quiebre en la vida financiera de Mark Cuban y le permitió consolidarse como un influyente inversor en la economía estadounidense. Desde entonces, Mark Cuban ha continuado siendo una figura destacada en el mundo de los negocios y las inversiones. Es conocido por su estrategia de comprar oportunidades de inversión subvaloradas y ayudar a emprendedores con grandes ideas y pequeños negocios a crecer hasta alcanzar el éxito a largo plazo. En resumen, compra barato y vende caro. Además, participa activamente en diversas áreas de inversión, programas de televisión, series, películas y es el propietario del equipo de baloncesto de la NBA, los Dallas Mavericks. En una entrevista con la revista Money, Mark Cuban compartió su estrategia para acumular riqueza. La clave es vivir dentro de tu presupuesto, ahorrar y poner un poco de dinero en un fondo de inversión de bajo costo. Vivir tan austeramente como te sea posible, sin duda, te beneficiará. Si esta historia te ha inspirado o si tienes tus propias experiencias para compartir, hazlo en la sección de comentarios. Además, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan aprender de la increíble transformación de Mark Cuban. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Mark también tuvo sus fracasos, como la tienda de video y la empresa de comida para llevar, pero aquí es donde comenzaron las lecciones cruciales que lo llevarían al éxito. Mark Cuban aprendió de sus fracasos y mantuvo su determinación. Continuó explorando oportunidades, incluso cuando enfrentaba la incertidumbre financiera. Su perseverancia lo llevó a la oportunidad que cambiaría todo. Las 4 reglas de Mark Cuban para controlar tu destino financiero. En una reveladora conversación con la revista GQ, Cuban compartió sus 4 reglas esenciales para construir riqueza, destacando que todo se reduce a la capacidad de controlar tu propio destino. Regla 1. Descubre tu especialidad. Mark Cuban subraya la importancia de conocer tus fortalezas y debilidades,
Esto implica una introspección profunda y, en ocasiones, la expansión de tus horizontes para abrazar áreas relacionadas y de interés. Un estudio respaldado por la Asociación de la Ciencia Psicológica sugiere que la diferencia entre un ganador del premio Nobel y otro que recibe premios nacionales a menudo radica en su experiencia multidisciplinaria. Además, Cuban señala que los atletas que practicaban varios deportes en su juventud a menudo desarrollaban una mayor excelencia y sostenibilidad a largo plazo, incluso si no eran excepcionales en su deporte favorito desde el principio. Regla 2. La poderosa habilidad de la persuasión. Desde una edad temprana, Mark Cuban demostró su habilidad para vender. Comenzó a trabajar a los 12 años vendiendo bolsas de basura a sus vecinos para poder comprar zapatillas. Su éxito en ventas radica en la capacidad de mostrar en segundos cómo puede ayudar a las personas. Cuban sostiene que vender no se trata de convencer, sino de brindar asistencia. Comprender las necesidades y deseos de las personas te coloca en una posición para ayudar, cerrar acuerdos y finalmente construir una empresa. Según una encuesta de Heidrick & Struggles en 2017, el 15% de los directores ejecutivos de las 100 principales empresas del Fortune 500 comenzaron sus carreras en ventas. Regla 3. La curiosidad y el aprendizaje constante. La investigación de la Universidad de Waterloo revela que una mentalidad siempre dispuesta a aprender se relaciona con el éxito tanto en términos objetivos, como ascensos y aumentos salariales, como subjetivos, como la satisfacción laboral. Cuban enfatiza que en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, los empleados deben comprometerse a aprender y desarrollarse continuamente para mantenerse al día con los avances. No se trata de reemplazar la fuerza laboral, sino de fortalecerla. Regla 4. La búsqueda de la excelencia. Mark Cuban ofrece una última recomendación a los emprendedores novatos. Cuando entras a una sala, debes dominar tu campo más que cualquier otra persona en la habitación. Añade que es en ese momento cuando debes considerar la creación de una empresa, lo que te permitirá tomar las riendas de tu destino financiero. Sin embargo, Cuban también reconoce que el conocimiento por sí solo no garantiza el éxito. Él mismo pasó por dificultades, siendo despedido de 3 trabajos consecutivos antes de emprender su propio negocio. A pesar de los desafíos, Cuban cree firmemente en que incluso si fallas muchas veces, solo necesitas tener éxito una vez para establecerte firmemente en el camino hacia la riqueza. Cuban concluye con una afirmación llena de convicción. Para ser multimillonario, tienes que tener suerte. Pero, ¿podría yo volver a hacerlo desde cero? No me cabe ninguna duda. Pero, ¿cuál fue el secreto detrás del sorprendente giro de fortuna de Mark Cuban? El secreto que llevó a Mark Cuban desde la pérdida del empleo hasta la riqueza radica en su insaciable deseo de aprender y adaptarse. Mark se sumergió en el mundo de la tecnología y la innovación, siempre buscando nuevas oportunidades. Además, nunca dejó de invertir en sí mismo, adquiriendo conocimientos y habilidades que lo convirtieron en un líder en el mercado. Pero, sobre todo, su determinación y su disposición para asumir riesgos calculados fueron la clave. Mark Cuban entendió que el éxito no vendría sin desafíos y fracasos, pero en lugar de desanimarse, lo usó como trampolín hacia sus metas. Este enfoque implacable en el aprendizaje, la adaptación y la perseverancia es el secreto que catapultó a Mark Cuban hacia la cima del mundo empresarial. Gracias por unirte a nuestra comunidad. Si te ha inspirado esta historia y quieres más historias de éxito y emprendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Juntos, continuemos aprendiendo y creciendo nuestro camino hacia el éxito.